dicto el enunciado del siguiente ejercicio? Sí, ingeniero, ahora voy a compartir un ratito. Ya, muy bien. Entonces, a ver, el ejercicio o los ejercicios son para todos, ¿ah? Cada quien lo tiene que hacer en su casa. Entonces, el enunciado es el siguiente. Trace las curvas de Lorentz, repito, trace las curvas de Lorentz para los valores NASC de dos especies que a continuación se indican. Yo dije en la clase pasada que no había ejercicio de Lorentz, pero no, yo sí no me acordaba que ya lo había actualizado. Ya, entonces ya saben ustedes, cuando se pregunta algo, variable, cantidad, unidades. En 3 columnas, ¿no? Variable, cantidad, unidades. Ya. Entonces, le voy a dictar cuáles son las variables. La primera variable es VM1, especie 1. VM1, especie 1. Y debajo de eso, VM2, especie 1. Repito, VM2, especie 1. Luego, VM3, especie 1. Y así hasta 5. Ya, VM es del 1 al 5. Ya, ahora VM1, especie 2. VM1, especie 2. Y luego VM2, especie 2. Claro. VM2, especie 2. VM3, especie 2, etcétera. Ya. Ahora en cantidad le voy a dictar los valores NASC, ¿ya? Le voy a dictar de arriba abajo, ¿ya? 432. Debajo, 855. Debajo, 40. Debajo, 815. Debajo, 414. Debajo, 78. Debajo, 821. Debajo, 389. Debajo, 644. Debajo y 375. Las unidades son metros cuadrados sobre milla náutica cuadrada. Ojo que esos metros cuadrados, millas náuticas cuadradas son minúsculas, ¿ah? Eso es. Listo, ahora ya viene la solución. La solución y entonces lo que primero que hay que hacer es poner los valores NASC en orden de menor a mayor, pero por separado, pues, ¿no? Recuerden que tenemos dos especies, especie 1, especie 2. Entonces los valores NASC hay que ordenarlos de menor a mayor. Si gustan pueden copiar los datos ahí, ¿no? Copiar los datos y ordenarlos debajo. No, no se ordenó.
Ya, ahora sí. Bueno, ya que tiene eso, ahora hay que calcular el porcentaje. Hay que calcular el porcentaje de eso. Primero hay que sumar todos los valores NASC. Teresa, de repente ahora al lado puede poner ahí los porcentajes, pues tiene que calcular el porcentaje o frecuencia relativa, mejor dicho, de cada uno de los valores NASC. Que le falta anclar el B25 tiene que estar anclado. ¿Ya? Ahora hacer lo mismo, pero para la otra especie. Entonces ya tiene usted las frecuencias relativas y ahora lo que hay que hacer es graficar. Claro, una línea, un gráfico de líneas como ese está bien. Pero hay algo raro ahí. ¿Por qué no está? ¿Por qué ha salido así? Ah, perdón, es que yo mismo estoy mal. Falta acumular, pues. Perdón, perdón, acá falta ubíquese por favor en las celdas de 18. De 18. Entonces, ahí puedes ponerle acumulado, ¿no? Como título, o sea, en la D17 acumulado. Ya, entonces, ya, ahí está usted en la celda D18 y esa celda es igual a, signo igual, clic en C18 más la celda de arriba, más D17. Ah, pero claro, el acumulado, no, claro, pero esa fórmula cópiala hacia abajo, cópiala nomás. Ya, pero hay que quitar, de la primera fórmula hay que quitar el D17, claro, eso es. Ya, ahora sí, ahora sí. Y hay que repetir lo mismo simplemente copiar las fórmulas para la especie 2. Ahora sí graficar. Perdón ya por la omisión. Ahora sí, pues. Entonces, en esa misma figura usted puede agregar una serie, ¿no? Clic derecho, seleccionar datos y puede, ajá, eso es. Un poco extraña esa línea naranja. No se nota que sea acumulada. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
Porque a mí me sale otra figura. O sea, yo tengo otra figura aquí. Qué extraño. ¿Cuál es la suma, Teresa, total, NAS total? Yo estoy mirando mi propio Excel. La suma NAS total de la especie 1, ¿cuánto le da? 2556. 2500. Ah, acá tenemos un error entonces. ¿Ah? La suma es 2173. A ver, le dicto de nuevo los valores, ¿ya? 432, 855, 40, 815 y 414. ¿Qué ha pasado acá? 1, 2, 3, 4, 5. Parece que yo tengo el error, ¿ah? A ver. Sí, yo tengo un error acá. A ver. 2556, ¿no? Sí, ingeniero. Ya, y la suma total de NAS de la especie 2, 2307. ya, ese sí está bien. Al final a mí me dan dos curvas casi idénticas. Ese es el resultado, dos curvas casi idénticas. ¿Por qué le sale a usted así esa gráfica? Es la naranja, la que tiene problema es la curva naranja. La primera está bien, es la segunda la que veo yo un problema. Qué raro, pero a la segunda a usted le sale 2307, ¿cierto? Sí, sí, los valores ordenados, ya ordenados me salen 78, 375, 389, 644 y 821. Ah, ya, Son los- ingeniero. Disculpe. Ahora sí, creo que está. Ah, ya, ahora sí, ya, eso era. Bueno, entonces con este análisis de Lorenz lo que estamos viendo es que prácticamente no hay diferencia. Que la especie 1 se ha distribuido de modo similar a la especie 2. Ya, esa es la conclusión en este ejercicio. Nos puede dar una diferencia, ¿no? Una curva puede aparecer más alta que la otra. Entonces, esa diferencia en la curva es la diferencia que existe en este caso, los valores NASC de dos especies. Para hallar esa diferencia, lo que habría que hacer sería restar, ¿no es cierto? Restar una de otra. Pero este ejercicio es solo sobre la curva de Lorenz. ¿Ya? Esa es la forma como se construye la curva de Lorenz. ¿Alguna pregunta? ¿Le salió en casa? Si todo está bien, entonces pasamos al siguiente ejercicio, Teresa, ¿ya? A ver, Teresa, le dicto. Calcule la biomasa y el coeficiente de variación. Repito, calcule la biomasa y el coeficiente de variación para los valores NASC que a continuación se indican. Para los valores NASC que a continuación se indican para una evaluación del krill antártico.
Entonces, ya, punto aparte, ya sabe usted, saben todos, ¿no? Variable, cantidad, unidades. Ya, la primera variable es CF, el factor de conversión, ¿ya? CF. Y es igual a 0.17. Las unidades son toneladas sobre milla náutica cuadrada. ¿Ya? La segunda variable es el área, es decir, el área cubierta por la distribución de Krill, que es 30.000 millas náuticas cuadradas. La siguiente variable es transecto 1 NASC promedio. Transecto 1 NASC promedio. Y así, hay 8 valores, ¿ya? Transecto 2, NASC promedio, transecto 3, NASC promedio, etcétera, de 1 al 8, ¿ya? Es decir, son 8 transectos y los valores NASC que les voy a indicar son promedios obtenidos en cada transecto. Ya, entonces ahora le dicto, Teresa, los valores, ¿ya? Desde el transecto 1, 270, 600, 400, 200, 220, 130, 240, 1200. Ya, la siguiente variable es número de datos transecto 1. Número datos transecto 1, también luego número datos transecto 2, número datos transecto 3, etcétera, hasta el transecto 8. Ya. Ahora le dicto los números de datos, ¿ya? 50, 52, 55, 48, 50, 54, 50 y 79. Listo. Esos son los datos. Ahora solución. Solución. Lo primero que hay que hacer, la primera variable que hay que calcular es el número total de VMs. Total de VMs sería, y no es otra cosa que la suma de los números de datos que les acabo de dictar. Perdón, nos faltó ponerle unidades a los valores. CF es toneladas sobre milla náutica cuadrada, eso ya está. El área, millas náuticas cuadradas. Los valores NASC son metros cuadrados sobre milla náutica cuadrada. Y los números de transecto son SU, o sea, sin unidades. Ya, entonces ya tenemos el número total, sale 438, ¿no? Ahora vamos a calcular cuál es el NAS ponderado. Ya, entonces escribimos NAS ponderado, transecto 1, NAS ponderado, transecto 2, NAS, así hasta 8. ¿Qué cosa es el NAS ponderado? Bueno, es la multiplicación del promedio NAS del transecto 1 por el número de datos en transecto 1. Eso es. Y así sucesivamente. Luego, al final de eso, debajo hay que poner NAS promedio ponderado. Ya, el NAS promedio ponderado. Matemáticamente es igual a la suma de todos los valores NAS ponderado, transecto 1, etcétera, dividido entre el número total de VMs. Y debe salir algo así como 459.
Eso dividido entre, no, el número total de VMs, ¿ah? Ojo, eso es. Ahí faltan las unidades, número total de VMs, sin unidades, en as ponderado, ya sabes, metros cuadrados sobre milla náutica cuadrada. Ya, ahora vamos a hacer otra variable. Varianza ponderada transecto 1, varianza ponderada transecto 2, varianza ponderada transecto 3, etcétera, hasta transecto 8. Está, ¿no? Ya, entonces, la ecuación para calcular eso es la siguiente. Ojo que todas las fórmulas están en las diapositivas del curso, ¿ya? No voy a volver a eso porque nos tomaría mucho tiempo. Entonces, Teresa, signo igual, abra paréntesis y ubique el primer valor NASC del transecto 1. ¿Ya? Menos el valor que acabamos de calcular, el 400, ¿cuánto era? 400, ese de ahí. Cierre paréntesis y eleve al cuadrado. ¿Ya? Y multiplique eso por el número de datos en el transecto 1 elevado al cuadrado. Ojo, el número de datos en el transecto 1, ojo, creo que ha hecho otra cosa. Ya está bien, perdón, yo no había visto bien. Ya está bien, está bien, está bien. Ya, está bien, enter. Y ahora, bueno, hacer lo mismo para todos los transectos. Hacer eso mismo para todos los transectos. Ya, ahora vamos a calcular una variable que se llama valor de la varianza ponderada. Valor de la varianza ponderada. Faltan las, bueno, las anteriores son SU, son sin unidades. Yo sugeriría poner S punto U punto. Ya. ¿Cómo es matemáticamente la varianza ponderada? Para eso hay que sumar todos los valores que acabamos de calcular. Ya, en este caso multiplicados por 8, porque son 8 transectos. Ya, eso entre, abra paréntesis, 8 menos 1. Bueno, podríamos poner 7 de frente, ¿no es cierto? Lo que pasa es que pongo 8 menos 1 para que se den cuenta que 8, porque es 8 número de transectos. Cierre paréntesis. Y todo eso dividido entre el número de datos, el número total de VMs elevado al cuadrado. Que es 438. A ver, ¿cuánto sale? A ver si vamos bien. 25.691. Está bien. Está bien. Y eso también es sin unidades. Ya. Otra variable
que vamos a calcular ahora se llama densidad media del krill. Densidad media del krill. Que no es otra cosa que la multiplicación del NASC promedio ponderado, que salió 459, multiplicado por el factor de conversión, el CF. Y debe salir algo de 78. Ahí sí, las unidades son toneladas por milla náutica cuadrada. Ya, ahora la siguiente variable que hay que calcular se llama varianza de la densidad. Varianza de la densidad. Que matemáticamente es igual al CF al cuadrado, o sea, el factor de conversión al cuadrado, que multiplica al valor de la varianza ponderada. ¿Ya? CF al cuadrado que multiplica al valor de la varianza ponderada que salió 25.691. Y deberíamos obtener un resultado de 742 sin unidades. Ya vamos terminando. Entonces ahora la siguiente variable, la penúltima que vamos a calcular, se llama coeficiente de variación. O sea, de toda esta estimación que estamos haciendo, ¿cuál es la variación estadística o coeficiente de variación? Matemáticamente es igual, haga el signo igual, Teresa, por favor, y vaya al valor anterior, a la varianza de la densidad, perdón, raíz cuadrada de la varianza de la densidad. ¿Ya? Raíz cuadrada de la varianza de la densidad. Dividida entre la densidad media de krill. Ya sabemos que la raíz cuadrada de una varianza es la desviación estándar, ¿no? El coeficiente de variación es desviación estándar entre un promedio. En este caso, debería ser la densidad media, ¿no? Que salió 78 y algo toneladas de media náutica cuadrada. Entonces, a mí me sale 34.90. Bueno, eso está bien, porque hay que multiplicar por 100, ¿no? Claro, multiplicar por 100 y sale 34.90. Entonces, ahora nos falta entonces calcular la biomasa. Para calcular la biomasa ponemos biomasa krill o biomasa de krill. La biomasa de krill no es otra cosa que la multiplicación de la densidad media de krill por el área de distribución. Y no sé ustedes, pero a mí me sale 2.341.000, etcétera, toneladas. Entonces, fíjense, ahí nos ha salido una biomasa interesante de 2.340.000. Estos son datos reales de la Antártida, por si acaso. Una campaña peruana en la Antártida. Y tenemos un coeficiente de variación de 34.9%. ¿Qué significa ese 34.9%? Bueno, no significa mucho si es que no lo comparamos. Necesitaríamos calcular cuál fue el coeficiente de variación en varias campañas antárticas peruanas para poder determinar que hay una fluctuación. Ese 34 puede ser mucho, puede ser poco. No importa, es un valor de referencia que hay que compararlo a lo largo del tiempo para entender qué diferencias estadísticas están ocurriendo en nuestros datos. En el caso de la clase anterior vimos límites de confianza. El límite de confianza sí es un poco más explícito, ¿no? Porque ahí ya sabemos que lo que se está estimando es el margen de error, digamos, o sesgo estadístico que podría tener la medición de biomasa que estamos realizando. ¿Ya? En este caso es un poco más subjetivo. A mí ese dato 34.90 no me dice nada específico. Me puede decir que los datos están muy dispersos, que ha habido mucha variación entre valores, que han habido pocos valores altos y muchos valores bajos. Eso es lo que estadísticamente me puede decir este resultado de 34.90. Pero si yo no lo comparo a lo largo del tiempo,
No puedo entender cabalmente qué es lo que representa este coeficiente de variación. ¿Preguntas hasta acá? Ya, si no hay preguntas, entonces, o a alguien no le salió esto, ¿alguien tiene algún problema en casa con esto? Ya, nadie contesta, entonces yo asumo que todo está bien. Entonces pasamos, Teresa, por favor, al siguiente ejercicio. Ya, el siguiente ejercicio tiene el siguiente enunciado, le dicto. Calcule el coeficiente de correlación de Pearson. Calcule el coeficiente de correlación de Pearson para los valores NASC de dos especies, según se indica a continuación. Repito, calcule el coeficiente de correlación de Pearson para los valores NASC de dos especies, según se indica a continuación. Ya, otra vez, variable, cantidad, unidades. Entonces, acá le voy a dictar varias variables, ¿ya? NASC1, especie 1, NASC2, especie 2, NASC3, especie 3, etcétera, hasta 5. ¿Ya? Y otro conjunto de datos debajo vendría a ser NASC1, especie 2, NASC2, especie 2, NASC3, especie 2, etcétera, etcétera, hasta 5. Ya, ahora le voy a dictar las cantidades, ¿ya? De arriba hacia abajo, 36, 37, 40, 4, 49, 13, 43, 6, 47 y finalmente 34. ¿Ya? Solución. Solución. Ah, claro, las unidades. Metros cuadrados sobre milla náutica cuadrada. Le faltó el milla náutica cuadrada. Es metros cuadrados sobre milla náutica cuadrada. Ya, solución. Lo primero que hay que hacer es hallar el valor de la variable, yo le llamo promedio NASC especie 1. Ya, promedio NASC especie 1. Entonces hay que calcular el promedio de eso, ¿no? Fácil, ¿no? Y sus unidades son mismas metros cuadrados sobre milla náutica cuadrada. Ahora, de igual manera, calcular el promedio NASC de la segunda especie. Y sale 28.6, ¿no? Está bien. Ahora vamos a calcular otra variable que se llama... Un ratito, voy a chequear acá que no me falte nada, ¿eh? Un ratito.
Ya, vamos a llamarle al promedio NASC de la especie 1, le vamos a llamar X, ¿ya? Teresa, si pudiera, por favor, cambiarle el nombre de la variable, o sea, donde usted ha puesto promedio NASC especie 1, a continuación de 1, abra paréntesis y póngale una X, o sea, esa va a ser nuestra variable X, y la otra va a ser nuestra variable Y. Ya, entonces, vamos a calcular otra variable ahí debajo, ¿ya? Y vamos a colocar ahí, escriba por favor, abra paréntesis, X promedio menos X por Y promedio menos Y, cierre paréntesis. Ah, perdón, yo he cometido un error. ¿Ya? X promedio menos X, después un paréntesis. Ya, después del por, ajá, abra paréntesis. Ya, ahora sí. Ya, entonces, debajo de eso, ya puede usted poner valor 1, valor 2, 3, hasta 5. O sea, vamos a usar esa fórmula para calcular esos 5 valores. ¿Ya? El X promedio que hemos obtenido, 33.2, menos el primer valor NASC. Claro, todo eso entre paréntesis, por el promedio NASC de la especie Y menos el valor del primer Y, que es 13. Y, y seguir con los otros resultados. Pero hay valores que tiene que anclar, ¿eh? Claro. No estoy muy seguro, ¿eh? Creo que el anclaje no está bien hecho. Lo que se tiene que anclar es el primer valor. Usted ha anclado todo en la segunda. En realidad el B16 es el que tiene que estar anclado y el B17. Los demás no. A ver cuánto me sale a mí. Ya, ya, ahora sí. Ya. Ahora tiene que ser usted otra variable, la suma de todo lo anterior, la suma de los 5 valores. Que sale 594, ¿no? Está bien. Ahora hay que calcular la covarianza. Ya, otra variable, la covarianza. La covarianza, ¿qué cosa es? La covarianza es la división del valor anterior, ¿ya? La división del valor anterior dividido entre la resta del número de valores menos 1. O sea, sería 594.6 entre, habrá paréntesis, 5 menos 1. Podríamos poner de frente 4, ¿no? Pero como ustedes esto lo van a tener que estudiar para el examen de práctica, entonces es mejor para que ustedes sepan de dónde salió. Y sale menos 148.65, ¿no? Está bien. Ahora vamos a calcular la desviación estándar de X. La desviación estándar de X. Bueno, eso lo hacemos con una fórmula de Excel, ¿ya? Entonces, decimos signo igual, hay que escribir DES, repito, DES, B chica EST, B chica EST punto M. Abra paréntesis y jale o seleccione los valores NASC de la especie 1 y luego cierre paréntesis. ¿Cuánto sale? 17, ¿no? ¿Cuánto me sale a mí? Sí, está bien. Ahora hay que hacer lo mismo, pero para la especie Y. O la variable Y, pero
sale 18. Ya, muy bien. Entonces ahora finalmente la correlación de Pearson, R, ¿no es cierto? R minúscula, el coeficiente de Pearson, es igual, ya, es igual al valor de covarianza, al valor de la covarianza entre la multiplicación de los dos anteriores. Y sale menos 0,47, ¿no? Efectivamente, ese es el resultado. Eso significa que hay una correlación negativa, pero bastante baja, porque un R, un coeficiente R de Pearson, cuando se acerca a 1, es que hay una muy buena correlación, cuando se acerca a 0 es que no hay correlación, y cuando se acerca a menos 1 que hay una muy buena correlación negativa. Eso significa que una variable aumenta cuando la otra disminuye. Pero esto es un ejercicio, ¿ah? Esto es un ejercicio, el resultado indica una pobre correlación negativa. Yo diría que si el resultado hubiera sido menos 0,7 o menos, se podría afirmar que hay una correlación negativa, ¿no? Este resultado no es concluyente, pero igual es un ejercicio. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿A alguien no le ha salido? ¿O tiene otro resultado? ¿Podemos haber cometido algún error por ahí? Ya. No hay, entonces pasamos, Teresa, al siguiente ejercicio. Ya, le dicto el enunciado que dice así. Calcula la biomasa de anchoveta. Calcule la biomasa de anchoveta y la desviación estándar de los valores NASC medidos en una zona cuadrada, coma, con subzonas norte y sur, coma, las que tienen áreas similares. Punto seguido, utilice los datos que se indica a continuación. Utilice los datos que se indica a continuación. Ya, entonces le voy a dictar las siguientes variables. A ver, la primera variable se llama longitud menor. ¿Ya? La siguiente es longitud mayor. Repito, la primera variable es longitud menor, la siguiente es longitud mayor, la siguiente es latitud menor, la siguiente es latitud mayor. Ya, los valores son los siguientes. El primero es 78. Las unidades son grados. ¿Ya? Grados sexagesimales. El siguiente dato es 78 grados 10 minutos oeste. 78 grados 10 minutos oeste. W, ¿no? O como gustan, bueno, en inglés ya, está bien. El siguiente dato es 12. Y el siguiente dato es 12 grados 10 minutos sur. Ya, ahora los siguientes datos, todavía faltan más datos. Ya, el NASC VM zona norte. NASC VM2 zona norte. Perdón, en el anterior era NASC VM1 zona norte. El siguiente es NASC VM2 zona norte. Y aquí hasta NASC VM4 zona norte. Ya, son 4 valores nada más en este ejercicio. Ya, los valores son los siguientes. 650, 455, 802
y 865, ¿no? Todos estos son metros cuadrados sobre milla náutica cuadrada. Ahora vamos a agregar 4 variables más, que es NASC VM1 zona sur, NASC VM2 zona sur, NASC VM3 zona sur y NASC VM4 zona sur. Ya, le dicto los valores o les dicto los valores, ya que son 241, 506, 688 y 815. Todo esto son metros cuadrados sobre milla náutica cuadrada. La siguiente variable es el TS. TS, ya sabemos, es anchoveta, entonces decimos TS igual 30 por el logaritmo de la talla menos 89 en decibeles. $30 por el logaritmo de la talla menos 89. Ya, la siguiente variable es la talla promedio. La talla promedio es 12 centímetros. El siguiente valor es coeficiente A. El coeficiente A de la relación talla-peso me refiero. Y luego el coeficiente B. Ya, el valor del coeficiente A es igual a 0.003027. 0.003027. Y el valor de B es 3.4958. 3.4958. Bueno, antes de entrar a la solución, hay que pensar un poco en el enunciado, ¿no? El enunciado nos habla de un cuadrado, ¿no? Nos habla de un cuadrado que tiene una zona norte y tiene una zona sur. En cada una de esas zonas o subzonas hay unos valores NASC que han sido medidos y que se asumen son representativos tanto del norte como del sur, ¿no? Entonces, lo que se pide es calcular la biomasa y claro, la biomasa en cada área, la biomasa total y la desviación estándar de cada una de las zonas. Hecha esa aclaración, ahora pasamos a la solución. Ya, lo que vamos a hacer primero es calcular el área. Ya, vamos a calcular el área. Entonces, la primera variable que vamos a ver debajo de calcular el área ya es longitud menor. ¿Ya? Tenemos que convertir esa longitud menor que ya conocemos, hay que convertirlo a unidades decimales, ¿no? Y llevarlos además al cuadrante, al tercer cuadrante, porque ustedes saben, todas las latitudes y longitudes son negativas, ¿no? En el Pacífico sureste, donde estamos. Entonces, eso es bien fácil, simplemente signo menos y vamos a la celda que contiene el dato de longitud menor. Ah, pero está con el símbolo. No, ponemos de frente menos 78 entonces. De frente, menos 78. A mano. Ya. Ahora decimos otra variable, es la longitud mayor. La longitud mayor no es otra cosa que el valor anterior menos, abra paréntesis, 10 entre 60. Y debería salir menos 78.16, etcétera. Ya. Ahora calculamos la latitud menor. La latitud menor ya sabemos que era 12 grados sur. Entonces le ponemos latitud menor menos 12.
Y la latitud mayor es la siguiente variable, que es igual al valor anterior menos 10, que eran los 10 minutos, ¿no es cierto?, restantes entre 60. Y nos sale menos 12.16, etcétera. Ya, hasta ahí vamos bien. Entonces el área se calcula con la siguiente fórmula. A ver, un segundo. Ya, ya. Entonces, signo igual, ahora paréntesis, tenemos que restar la longitud mayor menos la longitud menor. Cierre paréntesis. Y eso multiplicarlo por la latitud mayor menos la latitud menor. Ojo, falta paréntesis ahí. Ajá, eso es. Y todo eso hay que multiplicarlo, por eso son grados hexagesimales, hay que multiplicarlos por 3600 para que sean millas náuticas cuadradas. Y sale 100, ¿no? Claro, 10 por 10, 100. Muy bien, pero había que demostrar. Ahora, ¿cómo calculamos el área de la zona norte? Si se acuerdan, el enunciado dice, ya, el enunciado dice, acá, allá en las unidades, en la longitud menor, ahí que están mostrando ustedes, yo le pondría ahí grados, ¿no? De frente, grados. Son grados en formato decimal, los anteriores también son grados, pero estaban en formato sexagesimal, ¿ya? Hay que ponerlos arriba. Grados también, ¿ya? Pero están en formato diferente. Ya, entonces, si tenemos que el área es 100 millas náuticas cuadradas, es obvio que dividiendo entre 2, como nos lo pide el enunciado, entonces el área de la zona norte, que sería la siguiente variable, área zona norte, no es otra cosa que el valor que está en la celda B23 entre 2. Y obviamente las unidades son millas náuticas cuadradas, no metros cuadrados, millas náuticas cuadradas. Entonces, igualito ahora, área zona sur, lo mismo. Ahora lo que hay que hacer es hallar el promedio NASC zona norte y el promedio NASC zona sur. Promedio NASC norte, o no, zona norte, como guste. Que es bien fácil, ¿no? No es otra cosa que el promedio de los valores NASC que ya ustedes conocen. Ya, sale 693 y 562, ¿no? Está bien. Ya, ahora lo que tenemos que hacer es calcular el TS. Calcular el TS. Tenemos la talla, tenemos la ecuación, ¿no es cierto? Así que debería ser fácil calcular el TS. Y sus unidades son decibeles. Ojo que los promedios NASC son metros cuadrados sobre milla náutica cuadrada, ¿eh?
¿Puedo aumentarle un poquito el zoom? Ya, entonces, si ya se calculó el TS, ahora hay que calcular sigma. Ya ustedes, ya no, yo no tengo ni que decir, ¿no? ¿Cómo se calcula el sigma? Muy bien. Muy bien. Y las unidades son metros cuadrados. Ahora lo que corresponde es calcular el peso unitario de un pez. ¿Ya? En toneladas. Calcular el peso de un pez promedio en toneladas. También tenemos la ecuación. O sea, sabemos la ecuación, tenemos los coeficientes. El coeficiente A por la talla elevada al coeficiente B. Entre 1.000.000, correcto. Y eso está en toneladas. Muy bien. Ahora calculamos el número de peces de la zona norte. O sea, número peces zona norte y número peces zona sur. Ya, ¿cómo se calcula eso? ¿Quién se acuerda? El número de peces es igual al valor, a ver, Teresa, ¿usted sabe? Es igual al valor NASC entre Más sigma. sobre sigma. Correcto. Obviamente, en este caso, el NASC de la zona norte, pues, ¿no? Que es 693. Y lo mismo para el sur. Entonces ya tenemos ahora que podemos calcular biomasa zona norte y biomasa zona sur. Biomasa zona norte y biomasa zona sur. Entonces la biomasa zona norte, ¿cuál sería la fórmula? Tenemos el área, tenemos el peso unitario y El peso. tenemos, claro, Peso en tenemos tonelada. Número de peces. exactamente, el número de peces por el área, por el peso unitario. Le falta el área, multiplicar el área, Teresa. Ya sabemos que el área era 50, pero sería bueno ponerlo ahí en la ecuación, ¿no? Porque ahí usted no puso el área zona sur, ahí veo que a usted le faltó calcular el área zona sur. El área zona sur sería 50 también, ingeniero. Claro, si el enunciado nos dice que las dos áreas son iguales. Sus unidades, no se olvide. Yo les aconsejo siempre cuando se resuelvan estos ejercicios, las cantidades que se calculan con fórmula, pónganla en color distinto, para que a la hora de estudiar se den cuenta qué cosa es dato y qué cosa es ecuación. Ya, pero es un consejo, yo hagan lo que quieran, pero yo les sugiero eso para que sea más fácil de entender. Ya, entonces, otra vez, la biomasa zona norte, ¿cómo sería? Ya sabemos el número de peces que hay en la zona norte. Entonces, elegimos. Lo multiplicamos por el peso unitario, o sea, el peso de un pez, que ya lo hemos hallado también. Y por último, multiplicamos por el área. Ya, y eso ya está en toneladas.
Entonces, sale como resultado 22.728 toneladas en la zona norte y 18.000 toneladas externas en la zona sur. La biomasa total sería la suma de las dos anteriores. Y a mí me sale 41.176 toneladas. Entonces, ahora nos falta calcular simplemente desviación estándar zona norte, desviación estándar zona sur. Entonces, en este caso podemos usar una desviación estándar simple, ¿no? Decimos signo igual, DSB, DSB chica. Claro, podemos usar esa desviación estándar, ya, y bueno, con los números NASC o valores NASC del norte, y lo mismo con el sur. Y nos sale 182 y 249 o algo por ahí. Listo, con eso hemos terminado este ejercicio. Y pregunto si alguien tiene consultas. ¿Salió? Ya, nos quedan 2 ejercicios y terminamos, ¿ya? Teresa, a ver, pasamos al siguiente. El enunciado dice así. Una red de arrastre captura una cierta cantidad de merluzas. Punto seguido. Asumiendo que la captura obtenida, repito, asumiendo que la captura obtenida corresponde a un solo cardumen, asumiendo que la captura obtenida corresponde a un solo cardumen, calcule cuál habría sido el valor NASC reflejado por dicho cardumen, considerando los datos que a continuación se indican. Entonces, ya saben, como siempre, variable, cantidad, unidades. Ya, la primera variable que les voy a dar como dato, captura. Ya, captura 25 toneladas. 25 toneladas. La siguiente variable es distancia navegada. La siguiente es distancia navegada, 18 millas náuticas, 18 mn. La siguiente es ancho de la red de arrastre o la abertura de alas, ¿no? Ancho de la red de arrastre, 60 metros. El TS es el siguiente. TS es igual 20 veces el logaritmo de la talla menos 68 decibeles. El siguiente dato es la talla promedio. Talla promedio 40 centímetros. El siguiente dato es coeficiente A y coeficiente B. ¿Ya? El coeficiente A es igual a 0.00507, repito, 0.00507. Y el coeficiente B es igual a 3.2.
son sin unidades. Entonces, solución. ¿De qué se trata este enunciado? Fíjense, este enunciado, perdón, este ejercicio, perdón, este ejercicio demuestra que es posible, ya es posible, por lo menos desde el punto de vista teórico, calcular cuál habría sido el valor NASC de un cardumen que ha sido capturado en una red. En este caso es una red de arrastre. ¿Ya? Es una red de arrastre. Entonces, la solución teórica, porque esto es puramente teórico, sería el siguiente. Primero, calcular el área arrastrada. ¿Cuál fue el área rastreada dentro de la cual estaban esos peces, esas 25 toneladas capturadas? Entonces, ya tenemos el dato de las distancias navegadas, ¿no es cierto? 18 millas náuticas. Entonces, para poder convertirlo en distancia, perdón, en área, lo que tenemos que hacer es esa velocidad dividirla entre 1852 para convertir esa distancia a metros, y lo que nos sale, multiplicarlo por el ancho de la red de arrastre, que ya estaba en metros, está en 60 metros, ¿no? Con lo cual nos debería salir 0.58 millas náuticas cuadradas. Millas náuticas cuadradas, 3. Entonces ya sabemos, ya tenemos un factor importante en el cálculo de la biomasa, ¿no? Que es el área donde han estado distribuidos los peces. Ahora calculamos el TS. Ya usted tiene la fórmula y tiene la talla. Entonces con eso ya puede calcular cuál es el TS en decibeles. Menos 35,95 decibeles, ¿no? Está bien. Ahora lo que hay que hacer es calcular sigma. Sigma ya se sabe, ¿no? 4 pi por 10 a la TS entre 10. Ya, ahora lo que hay que hacer es calcular el peso unitario. O en otras palabras, el peso de un pez. ¿Cuánto pesa un pez? De estas características. 40 centímetros, etcétera. En toneladas, ¿ah? Ya, a mí me sale igual, 0.0006, etcétera, ¿no? Entonces, acá viene un paso bien importante en el ejercicio. Ya tenemos que asumir, ojo, como el enunciado nos dice, que asumamos que la captura es la biomasa. ¿Ya? Y recuerden que la biomasa es igual al número de peces por el peso por el área. Ya, repito, biomasa es igual al número de peces por el peso promedio por el área. Por lo tanto, si ya tenemos la biomasa, ¿no? Ya tenemos la biomasa, ya tenemos el área, o sea, ya tenemos en buena cuenta todo, lo que hay que hacer es despejar NASC. Porque recuerden, el número de peces, asimismo, el número de peces es igual a NASC entre sigma. Entonces, tenemos que reemplazar n por NASC entre sigma y despejar el valor NASC. Porque el enunciado nos está pidiendo el valor NASC. Entonces, ¿cómo sería esto? Pero ahí ha faltado en la ecuación anterior, Teresa, ahí tiene que reemplazar o volver a copiar la ecuación, vuelvan a copiar abajo. No, 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 falta despejar ahí. Cópiala, ya. Y reemplace esos números de peces, reemplácelo, NASC entre sigma. NASC entre sigma. Ya, y ahora sí,
Ahora hay que despejar Nask de esa ecuación. Entonces, ¿cuál sería la fórmula de Nask? Eso es, biomasa, ¿qué más? Por sigma, correcto, entre, tiene que abrir, abra paréntesis, claro, peso promedio por el área. Y listo, y ahí ya puede calcular el valor. A ver cuánto sale. ...201 metros cuadrados sobre unidad náutica cuadrada, ¿no? Efectivamente, ese es el resultado correcto. ¿Le salió? A ver, ¿quién más? ¿Quién le salió así? ¿Tiene dudas? Ya, si está bien, no hay comentarios, pasamos al último ejercicio de este capítulo 9. Que a mí me parece reiterativo, ya no sé por qué está acá, no me llevo a acordarme por qué lo he puesto acá. Es más bien un ejercicio que corresponde al bimestre anterior, pero por alguna razón lo he puesto acá y no me quiero equivocar, así que lo vamos a hacer por las dudas, ¿ya? El enunciado dice así: hallar el valor de R, o sea, la distancia a un cardumen, por ejemplo, ¿no? O distancia a un pez. Hallar el valor R considerando los datos que a continuación se indican. Hallar el valor de R considerando los datos que a continuación se indican. Ya, los datos son los siguientes. SB, ya, una variable SB menos 56 decibeles. TS menos 45 decibeles. SB, Teresa, la S es mayúscula. Ya, el siguiente valor es C, velocidad del sonido. C, 1490 metros por segundo. El siguiente valor es el ángulo equivalente, EVA, o simplemente EVA, Equivalent Beam Angle. Ángulo equivalente EVA, menos 20 decibeles. Y finalmente, largo de pulso 1.024. Ya, largo de pulso 1.024 milisegundos. Ya, a ver. A ver, entonces, ¿quién se acuerda de la ecuación que relaciona el TS con el SB? La solución, ¿ya? La solución a esto es usar la ecuación que relaciona el TS con el SB. ¿Quién se acuerda cómo es eso? Acá sí quiero que hagan un poco de memoria. ¿Se acuerdan que el SB es igual al TS menos 20 logaritmo de R menos 10 veces el logaritmo de C por tau
10, perdónenme. SB es igual a TS menos 20 log R menos 10 veces el logaritmo de la velocidad del sonido por el largo de pulso por el ángulo equivalente. Y es por el logaritmo de C por tau por, vendría a ser omega. Ya, entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué se puede proponer como solución? Lo que nos está pidiendo es hallar R. ¿No? Nos pide hallar R. Entonces, ¿qué hacemos, Teresa? ¿Qué sugiere? ¿Teresa? Sí, sí, ingeniero, disculpe. Em, el sigma BS, ayer el sigma BS. Sigma BS, pero no tenemos datos para hallar sigma BS, o sea, no, o sea, sí podemos hallar sigma BS, pero ¿con qué propósito? Nos está pidiendo R. O el de omega, que era 10 elevado a la EVA sobre 10. Bueno, sí, eso lo va, necesitamos omega, no tenemos omega. Eso sí nos sirve, lo que usted está diciendo sí nos sirve. Ya, también, entonces hay un cálculo previo que hacer, ¿no? El cálculo de omega. ¿A qué es igual omega? Ya, muy bien. Esas unidades son radianes. Ya, ¿qué más tenemos que hacer? También tenemos que, usted ha puesto tau, no es tau, es t nada más. Tau es la letra T en el alfabeto griego. Yo digo tau por T, pero es una T. Entonces, la T está en milisegundos. ¿La podemos usar si está en milisegundos? No, No, ¿no es cierto? Entonces, simplemente hay que volver a escribir T es igual a 1.024 entre 1000 para ponerlo justamente en milisegundos o milésimas de segundo, si se quiere. Entonces, ahora sí, las unidades son segundos. Ya, ya tenemos resuelto parte del problema. Ahora, ¿qué hacemos? Fíjense, fíjense que la R está incluida en la expresión 20 log R y nos está pidiendo R. ¿No sería buena idea despejar 20 log R? ¿Qué pasa? ¿Qué fórmula, qué ecuación nos queda si despejamos 20 log R? Hay un pequeño detalle en esta ecuación que el 3 y la 2 son con mayúscula. Ya saben, en acústica hay que respetar estrictamente las mayúsculas o minúsculas porque si no pueden haber confusiones. Ya, entonces, ¿cómo despejamos eso? Ya, 20 log R es igual a... no, ¿cómo que entre? ¿Cómo va a ser entre? Si ese B no está multiplicando a nadie. Ya, ahora sí.
Estaba sumando, ahora pasa a restar. Ya, ahora ya puede calcular 20 log R. Porque tiene todo. Tiene C, tiene tau, tiene omega, tiene CB, tiene todos los valores. Mm, 77 sale. A ver. Yo creo que no, hay un problema ahí. Pero en esa fórmula no está el TS. ¿Dónde está el TS? En la ecuación que está en la fila 15, ahí se ha olvidado usted del TS. Ah, sí, disculpe. ¿Cuánto sale ahora? 32. A mí me sale 29. 29.16. Uy, ¿qué pasó? Mire, modifique primero que nada, ponga orden. Primero modifique la ecuación que está en la fila 15, que está errada. No hay necesidad de abrir esos paréntesis. La ecuación que está en la fila 15 es 20 log R igual a TS menos 10 logaritmos, etcétera, etcétera, menos SB. Hay un paréntesis que está sobrando ahí, me parece a mí. Ahora sale 32. Me sale 29 a mí. ¿Por qué esa diferencia? Sus datos son menos 56, menos 45, menos 1490, 20 y 1.024. A ver. A ver. Ya, sí, había un error en el mío. ¿Cuánto sale? 32, ¿no? Sí, está bien. En el mío había un error, ya. Entonces ya está listo. Con eso ya se puede despejar R, ¿no es cierto? Y R sale. Si ya tenemos 20 log R, ya calcular R ya facilito, pues, ¿no? R sería 10 elevado al 20 log R entre 20. ¿Qué? No. 10, estaba bien eso. 10 elevado al 32.17, pues entre 20. ¿Por qué 20? No entiendo, ¿por qué le pone 20? A ver, ¿cuánto sale? A mí me sale 40.66 metros. Es que ahí es 20, en lugar de 10 es 20.
Ahí está, ahora sí. R es igual a 40.62 metros. Veo entonces que sí era un ejercicio que se nos había quedado, porque este es un ejercicio típico, clásico en acústica. Seguramente yo me había olvidado de incluirlo en el bimestre anterior y lo hice acá. Y me he olvidado totalmente del origen de esto. Bueno, preguntas, ¿se entendió? Estamos justo en la hora. Gracias Teresa, entonces, puede dejar de compartir. Quiero ver con ustedes el calendario. Ya tenemos el viernes, lo han declarado feriado, ¿cierto? ¿No? ¿Alguien me confirma? El 24 es feriado, ¿cierto? Sí, ingeniero. El 24 y el 31 también. Sí, sí, ingeniero. Bueno, nadie va a hacer clase de todas maneras, ¿no? Yo estaba pensando en que, bueno, como el otro grupo, el otro curso, hemos acordado seguir en clases, no parar, pero eso es porque no cae, pues, en estos feriados, ¿no? Nadie quiere hacer clases 24, 31, pues, ¿no? Bueno, me temo que ni modo, pues, habrá que reprogramar y ver cómo nos organizamos. ¿Ya? En todo caso, el próximo miércoles 29 sí tenemos clase, y ahí sí vamos a ver el siguiente capítulo, el capítulo 10. Espero que lo podamos terminar. Veremos. No sé si hay más comentarios. Bueno, si no lo hay, entonces yo me despido. Que tengan una muy feliz Navidad. Todavía nos vamos a ver antes de Año Nuevo, pero por lo menos una feliz Navidad. Cuídense, por favor. Los contagios están aumentando. ¿Ya? Mantengan el distanciamiento social. Se pueden divertir, pero manteniendo el distanciamiento y procurando lo máximo que se pueda usar mascarilla. Que son distanciamiento y mascarilla, son las dos cantidades. Mientras respetemos, no va a pasar nada, ¿ya? Pero no lo olviden, por favor, hay que cuidarse. Listo, es todo de mi parte. Abrazos, saludos a sus familias, feliz Navidad. Gracias, ingeniero. Feliz Navidad. Que la pase Gracias bien. también. Bendiciones. Gracias también. Hasta luego, ingeniero. Chao, Feliz chao. Navidad, ingeniero. Muchas Bendiciones. gracias, chao, hasta pronto. Hasta el próximo miércoles.